Bueno, ¿me escuchan bien ahí? ¿Cómo están? Sí, se escucha bien, Emma. Genial. Ahora, bueno, voy a activar mi camarita de la compu, si me pueden ver. Bueno, esta vez estamos un poco más sofisticados que la vuelta pasada. Ahora puse la camarita del celular ahí, por eso puede ver mejor el pizarrón. Gracias, Esteban. Eh, Voy a hacer un pequeño repaso de lo que hicimos la semana pasada. Por ahí yo sé que quedó un poco confuso para algunas personas, así que voy a tratar de hacer un resumen cortito eh, para, para ponernos bien. Eh, lo que estamos tratando de ver es la preparación. ¿Sí? Es más o menos el título que le pusimos a estos estudios. Y es qué es lo que nosotros tenemos que hacer para estar preparados. La semana pasada habíamos visto la comparación entre lo que había pasado en el cielo. Tomamos esa parte de la historia porque entendemos que lo que está sucediendo acá en la Tierra no es otra cosa que una continuación de esa guerra o ese conflicto que empezó en el cielo. Entonces, si podemos entender un poco qué es lo que pasó allá, más lo que nosotros sabemos que es lo que pasa acá, vamos a tener eh, de forma certera, un poco más aproximada, qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Si repasamos la historia del cielo, vimos que en el cielo estaba Lucifer, y Lucifer había tenido un conflicto. Ese conflicto era que había empezado a tener envidia contra Jesús. Esa envidia él no la profesó abiertamente, ¿sí? Eh, no se atrevió a hacerlo abiertamente, él lo hizo de forma eh, escondida, y no solamente escondida, sino tratando de aparentar que él realmente intentaba un mejor servicio para Dios y un mejor servicio para los ángeles. Lo que vimos también la semana pasada es que Jesús tenía justamente eso, tenía forma de ángel. Entonces, vimos que lo mismo que pasaba con Lucifer y Jesús, que Lucifer no empezó a tener envidia contra Jesús, empezó a tener celos y a codiciar el poder que Jesús tenía siendo ángel. Él, vimos una cita en donde decía también que él estaba codiciando el poder del Creador. Entonces, pudimos hacer esta comparación, a ver si podemos hacerlo otra vez, en el cual teníamos a Lucifer que, por un lado, vamos a ponerlo así, profesaba, y por el otro lado, vamos a ponerlo así como hacía, ¿sí? Para poder diferenciarlo. ¿Qué profesaba? Servir a Dios, ¿sí? ¿Y qué es lo que él hacía? Él tenía envidia de Jesús. Nosotros vimos que Elena de White nos decía que lo que él profesaba era una mentira. ¿Por qué era una mentira? Porque al codiciar el poder de Jesús, él estaba codiciando también el poder del Creador. Entonces, vimos que no se puede hacer lo uno y dejar de hacer lo otro, ¿sí? O sea, no podemos decir que amamos a Dios y no amamos a alguien que se parece a nosotros. Eso lo trajimos justamente a, a la tierra, lo trajimos a nosotros, porque nosotros no somos ángeles, somos seres humanos. Y ese conflicto que pasó en el cielo pasó acá en la tierra. Entonces, los hombres también, vimos un par de historias
en donde profesan amar a Dios, y podríamos ponerlo así, los hombres o los humanos, también hacen lo mismo, ¿sí? Profesan amar a Dios, pero ¿qué es lo que hacen? Y ahí es lo que estuvimos viendo en un par de textos. Hacen todo lo contrario. Ellos profesan amar a Dios con los ritos y formas, con las ceremonias. Habíamos visto un texto de Isaías, en donde, bueno, básicamente todo el libro de Isaías habla sobre eso, donde dice, eso no es lo que yo les pedí. Yo no les pedí esos ayunos, yo no les pedí que maten corderos. Nosotros sabemos que Dios sí lo pidió, pero lo que Dios está tratando de decir es, se suponía que eso tenía que enseñarles otra cosa. No era el fin, era un medio. Entonces, pero por el otro lado, ellos profesaban amar a Dios, pero ¿qué es lo que hacían? Ellos oprimían, ¿sí? Y podríamos ponerlo así. Oprimían, oprimen, ¿a quién? Y justamente a los más débiles, a las viudas, a los huérfanos, al extranjero, en fin. Oprimían a personas que eran iguales a ellos. Entonces, por este lado tenemos Lucifer, que es un ángel, y Jesús, que es un ángel también. Tenemos los seres humanos, que son humanos, y oprimen ¿a quién? Humanos. ¿Sí? Más o menos es la comparación que estuvimos haciendo. Eso fue de la clase pasada. Y bueno, después repasamos unas cuantas historias en las cuales vimos que se cumplía justamente esto. Nosotros a esas historias las llamamos líneas de reforma o líneas de alianza. Son un segmento de la historia en la cual nosotros vemos cómo Dios trae un poco de luz para esa generación, para enseñarle cómo tiene que prepararse en esa generación. Y estuvimos repasando, pero así muy por encima, porque no era el objetivo de esta clase, la historia de Noé, en la cual vimos que había poligamia y esclavitud, y la poligamia era justamente porque el hombre era más fuerte que la mujer, la oprimía. Entonces en la poligamia también podíamos ver eh, eh, el sexismo, la esclavitud. Aquellos que eran más débiles terminaban siendo sometidos a los que eran más fuertes. Después, en el inicio del Israel antiguo, o sea, en la historia de Moisés y Josué, también vimos que Dios sacó a un pueblo de la esclavitud. La historia previa al cautiverio babilónico también, es la historia de Isaías, de Joel, toda esa parte de los profetas, hablaban de la opresión del pobre, de la viuda, del huérfano, del extranjero. En el fin del Israel antiguo, que es la historia de Jesús y de Juan el Bautista, vimos que sucedía prácticamente lo mismo, había opresión de los pobres, la viuda, el huérfano, el extranjero. Habíamos visto el ejemplo de que los fariseos no encontraron un insulto más apropiado para descargar todo su odio hacia Jesús que decirle que era un samaritano. Eso era, o sea, utilizar ese nombre de samaritano como un insulto demostraba no solamente que odiaban a Jesús, sino que ellos también odiaban a los samaritanos, ¿sí? Se cumple esto que estábamos viendo. Después, en el inicio del Israel moderno, que es la historia ya del adventismo, vemos la historia de la esclavitud, del racismo, el sexismo también. Eso no creo que tengan duda de eso. Es una historia que la tenemos mucho más cercana y accesible. Y el punto es, bueno, nuestros días. Llegamos hasta nosotros hoy. Entonces, viendo más o menos esas historias, nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que Dios está queriendo hacer? ¿No es cierto?
Y tenemos a una raza que cayó, que tuvo que ser sacada del Edén, y desde ese momento en adelante empezaron a pasar todas estas cosas. Entonces, Dios está tratando de restaurar justamente ese Edén. Está tratando de, en cada dispensación, en cada fase de la historia, desde el principio hasta nuestros días, ir agregando un poco de luz. Y esa luz tiene algo particular, que es que nosotros no, o sea, no lo negamos porque lo vemos, que es acumulativa. ¿Sí? La Biblia cuando empezó con un libro, 5 libros, se fueron agregando cada vez más libros, más profetas, hasta que hoy tenemos la Biblia y tenemos el espíritu de profecía. Tenemos la naturaleza, tenemos la historia que nos va aumentando cada vez más la luz. Entonces vemos que esa luz es acumulativa. Y cada una de esos aumentos de conocimiento, de ese aumento de luz, en cada una de estas historias, especialmente las que yo mencioné, eh, tenía que ver con el trato a las personas, ¿sí? Más con el trato con las personas que con nosotros mismos. Y a ese tipo de cosas nosotros las llamamos reformas. El tema es que nosotros llegamos hoy a nuestra historia, siglo XXI, y cuando pensamos en reforma, generalmente pensamos en comida, vestido y esas cosas. Y pensamos, no sé si todos, pero por lo menos yo lo he pensado así también, que las reformas son para poder vivir más, para poder vivir mejor, incluso son para beneficio propio, para salvarnos. ¿Sí? Habíamos hecho la pregunta de que por qué estábamos acá estudiando la Biblia, por qué estábamos estudiando la historia. Y por lo menos cuando yo empecé a estudiar esto me pegó muy, muy fuerte porque mi respuesta principal, o sea, mi respuesta más rápida fue, bueno, porque quiero ser salvo. Y me di cuenta que generalmente tanto nuestra perspectiva de Dios, del Evangelio y de todo lo que nosotros hacemos, las reformas, tiende a ser un poco egoísta. Con esto no digo que esté mal cuidar la salud y ni nada de eso, sino que generalmente tenemos ese enfoque un poco más para nosotros que para lo que fue hecho. Bien, entonces, como adventistas solemos pensar así, y eso es bastante patente porque tenemos la luz, los adventistas tenemos la luz, tenemos la reforma pro salud y no hacemos esas reformas. Realmente comemos y hacemos lo que queremos hasta que algo malo nos sucede. No, si por ahí decimos, no, si es porque es para mi salud o porque es lo mejor para mí, yo creo que tendríamos que plantearnos de verdad si es así. La mayoría de las veces lo hacemos hasta que nos pasa algo y ahí decimos, no, 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 tenemos que cambiar esto, tenemos que dejar de comer esto o aquello. Así que no creo que hagamos realmente las reformas con el enfoque que sea. Y podemos ver que las reformas en la historia estaban más relacionadas al trato con la gente y no tanto con nosotros. Y eso lo pueden ver porque las líneas de reforma tenían eso. No es tanto lo que comemos, sino es más el comportamiento. Y de eso es lo que nosotros vamos a empezar a desprender nuestro estudio para poder ver cómo Dios nos ve a nosotros para que nosotros podamos entender qué tenemos que hacer para prepararnos. Entonces, en nuestros días nosotros tenemos toda esa historia, porque así como la luz fue aumentando, en la misma medida en que aumenta la luz, también aumenta la oscuridad. O sea, el mal, Satanás también se ha perfeccionado y ha hecho las cosas muchísimo más difíciles, por así decirlo. Y el mal, quizás, aunque nosotros veamos un mundo en el cual
está más civilizado, o muchas cosas, no es lo mismo que antes, pero Satanás ha enmascarado el mal de una forma mucho más profesional, por así decirlo, que antes. Pero Dios también, a la misma altura, ha entregado la luz para que sus hijos estén preparados. Nuestra historia es la sumatoria de todas las historias, ¿sí? Aunque nosotros no veamos un diluvio, aunque nosotros no tengamos a Babilonia literal en nuestros muros, aunque nosotros no tengamos a los romanos acampando afuera, todas esas historias fueron dejadas para que nosotros podamos ver cómo va a pasar en nuestra historia y cómo nosotros tenemos que actuar en nuestra historia, ¿sí? Entonces, en las otras historias vimos esclavitud, vimos poligamia, que yo lo relacionaría con sexismo, o sea, con la opresión de, el hombre contra la mujer. Vimos también nacionalismo, ese rechazo al que es diferente y al que viene de otro lugar. Y bueno, y toda clase de abuso. Entonces, vamos a ver a partir de ahora cuál es el propósito entonces, porque Dios también nos dejó las reformas de salud, entonces la reforma de vestimenta, nos dejó muchas cosas, y ¿cuál es ese propósito? Entonces vamos a empezar a hacernos algunas preguntas y yo les quiero hacer ahora que participen ustedes. ¿De dónde surgió la esclavitud? A ver, al que tengo acá más cerca. Santi. ¿Estás por ahí, Santi? ¿Cómo andas, Santi? ¿Cómo estás, Edwin? ¿De dónde surgió la esclavitud? Sinceramente no sé de dónde surgió la esclavitud, pero una de las primeras veces que vi fue cuando fueron a Egipto, creo. No sé. Bien. Fíjate que habíamos estado viendo que en la historia de Noé también había esclavitud. ¿Viste? ¿Vos qué pensás? ¿La esclavitud es un invento del ser humano? No sé si un invento del ser humano, pero sí. Sé que el ser humano tiende a oprimir al que tenga para ser más poderoso, para tener lo que no tiene, tal vez, o para generar más ingresos. Sí, no sé si es un invento ser humano, pero sí que tenemos tendencia a oprimir al resto y a hacerlos esclavos nuestros. Bien. ¿Y quién te parece que inventó la esclavitud? ¿Quién tuvo esa idea? Qué difícil pregunta. No sé, perdón, te decepciono. Difícil pregunta. El hombre, Vos decís que el hombre. no sé. ¿Puedo hacer una pregunta? Esa palabra, Sí, ¿quién lo? gracias. Agus, perdón. Agus, ¿sí? Justo le pregunté a Luis, que está acá al lado mío, porque a veces quizás uno podría entender que Dios inventó la esclavitud, ¿no? Por la maldición después con lo que pasó con los hijos de Noé. Pero algunas personas interpretan esa maldición como la expresión de una profecía y no como una orden. Entonces quería, si tenías una aclaración con respecto a eso. Bien. ¿Y vos quién crees, Agus? ¿Quién creó la esclavitud? Por eso justamente te pregunto, porque a mí personalmente me cuesta reconciliar la idea de que fue una idea de Dios. Eh, Hay cosas que Dios crea en la historia, por eso la profecía en realidad no es solo una predicción, sino una intención de crear, ¿no? Porque Él dirige las cosas.
Ujú, pero me cuesta reconciliar eso, pensar que fue una orden con el carácter de Dios. Me sería ujú, más fácil para mí reconciliar el carácter de Dios con el hecho de que haya sido una predicción de que Él sabía lo que hay en la naturaleza humana caída, ujú. y cuando estamos bajo la influencia de Satanás, de lo que somos capaces, más que como una orden social o... ¿Entendés lo que digo? Creo que ya se entendió, me voy a callar. Sí, sí. Bien. Carito, vos te estás sonriendo. ¿Quién pensás? Sí. Los otros también están sonriendo, pero no tienen la cámara prendida por eso. Yo pienso que no, hay un texto que dice que la esclavitud fue ideada en el corazón de Satanás. Y yo diría que sí fue una consecuencia de un pecado en que Dios dijo cuál sería la consecuencia de ese pecado de Cam, pero que la esclavitud empezó mucho antes y yo diría que en el Edén y si no en el cielo mismo cuando los ángeles como escucharon a Satanás y ahí empezaron a ser sus esclavos de alguna manera. Hay dos versículos en la Biblia que dice que te tornas esclavo de aquel a quien te sometes. Ese Ajá, es ser esclavo. bien. Entonces, si te sometes a Dios, sos esclavo de Dios. Sí, Emma, Sí. yo creo que por ahí para muchos la palabra esclavo puede sonar dura, pero si uno piensa, es lo que se dice en la Biblia cuando decimos que somos siervos de Dios, en cierta forma. Solamente Ujú, que cuando relacionamos normalmente la esclavitud, yo estaba por preguntarte acerca de eso, ¿cómo definías la esclavitud? Porque generalmente la relacionamos con algo malo, pero si uno piensa en el sentido de servidumbre, uno puede decir que es siervo de Dios y por tanto, en cierta forma, uno es esclavo. Solamente que Dios como amo, digámoslo de esa forma, es un amo benévolo, es un amo que respeta tus libertades y que respeta si vos no lo querés servir. Porque sus Eh, reglas a la hora de la servidumbre son distintas. ujú, Esteban, Ujú. eh, justamente yo quería aportar algo respecto a eso porque pienso que esto que estás diciendo vos y lo que estaba diciendo Carl recién eh, tienen que ver con una aplicación, me parece, de la esclavitud. O sea, como en un sentido espiritual, me parece. Yo creo que la pregunta de Emma iba más relacionada al aspecto literal de la esclavitud que implica eh, gente oprimida eh, para que el opresor obtenga un beneficio. Ahora, en el sentido, digamos, perjudicial, podríamos decir, porque yo creo que si Claro, uno piensa en una servidumbre a Dios, no es perjudicial. Entonces, si uno lo ve de esa forma, no es algo malo, pero el tema es que es una servidumbre deformada, digamos. ujú. Bueno, mi pregunta yo lo admito fue para crear un poquito de controversia, para que, para que se incomoden en sus asientos un poco, así como yo me incomodé también en ese momento, así que no se enojen. Pero estoy de acuerdo con todo lo que dicen y yo pienso que cuando miramos estas cosas desde los diferentes ángulos que nos permite ver, podemos sacar todas estas conclusiones y creo que todos tienen razón. Pero voy a ser un poquito más directo ahora, ya que ya hice la pregunta incómoda. Eh, Mi pregunta era más relacionada a crear esa condición, la condición de esclavitud. Y yo quiero decirles que el ser humano no puede crear nada. El ser humano no tiene esa capacidad de crear, ni siquiera los ángeles. Lo único que nosotros podemos hacer en nuestro pequeño mundo es replicar aquellas cosas que ya están, ¿sí? Quizás, como decía Agus, es muy difícil concebirlo de que Dios haya sido el que creó la esclavitud, porque uno no puede conciliar el hecho de lo que nosotros entendemos por esclavitud con el carácter de Dios, y eso está más que claro. ¿Sí? Dios no creó
sea, Dios no hizo ese tipo de esclavitud. La esclavitud era una buena idea hasta que el ser humano la corrompió. ¿Sí? Que básicamente eso es lo que hacemos con todo. Dios creó el matrimonio y el ser humano lo corrompió. Y bueno, y así pueden decir todas las cosas todas las aplicaciones que pueden encontrar. Vamos a leer... Perdón. Sí. ¿Cuál es tu argumento para decir que la esclavitud tenía por intenciones de ser algo bueno, cuando en verdad lo que está haciendo Noé es maldecir? Mi argumento es, primero, que el ser humano no puede crear nada. El ser humano repite y replica y corrompe aquello que era bueno. Después, el otro argumento es que cuando nosotros vemos la historia de Lucifer, a Lucifer se le pidió una cosa. ¿Qué se le pidió, Joaco, a Lucifer cuando empezó a cuestionar el poder de Dios? No sé. A Lucifer se le pidió que venga y se postre delante de Jesús y lo adore, ¿sí? Ahí nosotros podemos ver esa relación de un amo y un siervo, ¿sí? Un siervo que tiene que ser sometido a su amo, pero lógico, esa buena idea no es la misma idea que nosotros corrompimos como seres humanos, que es a lo que nosotros estamos acostumbrados a conocer como esclavitud, ¿sí? Por eso es que nos cuesta tanto decir que somos esclavos de Dios y preferimos usar la palabra siervo. Pero cuando nosotros vamos y vemos esa palabra siervo, van a ver que es la misma palabra, ¿sí? O sea, nuestro papel como seres humanos es o somos siervos del pecado o somos siervos de Dios. Ese es el otro argumento. Quiero Vamos a aportar leer. algo. Sí. A mí me resulta difícil comprender lo que estás argumentando. Siempre he sabido de que Dios a nosotros nos da el libre albedrío y es parte del reino de los cielos. Incluso es parte para poder ser ciudadano del reino de los cielos, tener libre albedrío. Y que con el libre albedrío que nosotros tenemos, nosotros voluntariamente por amor nos sometemos a Dios. Quien tú obedeces es a quien tú adoras, porque la obediencia viene con el concepto de religión, porque si uno obedece a Dios, sigue los mandamientos. El que desobedece a Dios es el que sigue a Satanás. Si yo obedezco los 10 mandamientos, yo no quiero ser parte del reino del enemigo. Entonces, de que Dios nos obliga, es un concepto de amor, porque no veo lo que es lo que Jesús espera de nosotros. Como Él es un Dios de amor, Él quiere que nosotros nos sometamos, tengamos esa esclavitud, o sea, esa adoración a Dios. Pero obligadamente entiendo el argumento, porque Él dice, tenés libre albedrío, haga lo que quiera, pero no lo puedes hacer aquí, en el reino de los cielos, así como hizo con Satanás. Pero todavía me dificulta agarrar esto, porque ese argumento que usted da no lo he visto ni en la Biblia ni en el Elena de White todavía. Bien, entonces... Sí. Que de todas maneras, vos sí hablaste del modelo de la esclavitud y la servidumbre y los roles de amo y de siervo, y de que el siervo se somete. Pero yo creo que Leo, quizás lo que a mí yo entendí de Emma, es que en realidad está implícito eso, de que es una decisión del siervo someterse a Dios, que no es lo mismo que acá en la tierra, donde no está el libre albedrío, sino que en el cielo todos sirven de buena voluntad, de voluntad propia, ¿no? Creo que no hay contradicción en lo que vos decís y en lo que estaba presentando Emma, solamente que no, capaz no se comprendió bien, quería aclarar eso, no sé si entendieron, si entendí bien y si entendieron. Sí. Yo coincido con Agus y pienso lo mismo, o sea, yo creo que por ahí el problema cuando uno lo ve así de esa forma es que suena muy duro pensar en las palabras esclavitud, porque las hacemos relacionar con algo negativo. Pero tenemos que entender que, por ejemplo, las reglas bajo las cuales funciona el cielo
y bajo las cuales funciona el reino de Dios son muy distintas a las cuales por lo general pensamos en la tierra, y por eso también, eso lo dice Elena de White en El Deseado de toda la gente, que Cristo operaba bajo las reglas del cielo por más de que estaba en la tierra. Entonces, no es el mismo funcionamiento de la palabra esclavitud, digamos, por más de que acá en la tierra la vemos como una connotación negativa. No tiene las mismas dinámicas, digamos. Bien, gracias. Sí, yo creo que estamos de acuerdo todos, y Leo, creo que también estamos de acuerdo, solamente que es como lo estuvimos viendo con Esteban, con Agus, que nuestra concepción y nuestra definición de esclavitud ya es esa definición corrompida, entonces es a lo que nosotros nos vamos a oponer siempre, ¿sí? Porque estamos siendo sometidos de forma forzada, y estamos siendo sometidos ante otros seres humanos que en teoría son iguales a nosotros. Si ustedes ven en la historia de Lucifer, él era un siervo antes de darse cuenta que era un siervo, o quizás él ya sabía que era un siervo, ¿sí? Él se postraba siempre ante Jesús, y siempre se postró ante el Padre. Él siempre fue un siervo, y él era feliz así. Después, cuando él empezó a generar, a formarse esa rebelión, él ya no quería ser un siervo de Jesús, un siervo de Dios, y Dios lo llamó para que se postre, ¿sí? Y él eligió, él tuvo su libre albedrío, él podía elegir ser siervo de Dios o no, y él eligió todo lo contrario, y Dios lo expulsó del cielo porque justamente esto era pecado. Nosotros en la tierra vemos lo mismo, solamente que la esclavitud que nosotros vemos acá, la servidumbre que nosotros vemos, es una servidumbre completamente corrompida, ¿sí? Que no es para nada lo que Dios hace con nosotros. Pero eso no quita que la servidumbre y la esclavitud no haya sido una idea nuestra, ¿sí? El ser humano no tiene esas ideas, no vienen de ningún lugar dentro de nosotros, ¿sí? Alguien creó eso, y alguien tuvo esas ideas. Nosotros lo que hacemos es tomarlo y torcerlo, distorsionarlo, al punto que justamente se logra lo que Satanás quiere, que es distorsionar el carácter de Dios, ¿sí? Mica Bueno, tiene una pregunta y yo después. dale, Mica. Iba a ser cortito porque más o menos es lo que estabas diciendo. Creo que más que el humano que lo toma y lo distorsiona es, nosotros tomamos en vez de la imagen de Dios, la imagen de Satanás. Entonces en nosotros se refleja distorsionado y trastocado lo que vos estás diciendo, que eran principios de algo que Dios creó. No sé si se escucha porque tapo el auricular sin querer. Y que también la diferencia entre lo que plantea Satanás y que lo planteó con los propios ángeles que quería como súbditos, es una servidumbre donde él solamente toma de los demás. Vos tenés poder sobre el otro y no le das ningún beneficio. En cambio, Dios plantea algo donde sí hay un líder supremo, pero nosotros nos beneficiamos mutuamente y él es feliz y se beneficia de nuestro beneficio propio. No sé si se entiende, no es que nos toma algo, sino que nos da y se regocija y recibe del propio amor que nosotros producimos como seres y criaturas. La diferencia con Satanás y su esclavitud, y es la que a nosotros nos viene en mente, es donde alguien poderoso oprime a otro y solo toma, pero no da nada. Exactamente. Exactamente. ¿Agus? Entonces, solo para aclarar, yo estoy de acuerdo con que obviamente el sistema o la jerarquía de que hay alguien que da las órdenes y otras personas que las siguen, no fue nuestra idea, que fue una idea que ya en el cielo era así, por eso había distintos roles para los ángeles también, y había uno que daba las órdenes, que era Lucifer, ¿no? Y Cristo daban las órdenes, y las demás personas hacían la parte que les tocaba. Entonces, pero mi pregunta es, ahora viniendo a este planeta, cuando Dios le da la maldición sobre la esclavitud acá, ¿es una orden o es una predicción? Esa es mi pregunta, no sé si tendrás una respuesta. Quizás tendrá una respuesta, pero no es el tema que yo estoy tratando de
abordar ahora. No creo que haya sido ¿Emma? una orden de Dios, pero esto lo digo desde la ignorancia. O sea, ¿Emma? yo no creo, pienso que es más bien una predicción. Pero Si no me equivoco, Elena dice que es una predicción. Puedo llegar a buscar después la cita, pero si no me equivoco dice que es una predicción y que es una condenación ni una maldición realmente, sino que es más bien como una predicción con dolor de qué es lo que iba a pasar. Es lo Eh, mismo que pasó con Eva, cuando le exacto, dijo que ha de parir con dolor. No porque le está diciendo ahora vas a tener dolor por el pecado, sino que va a ser la consecuencia de. sí, exactamente. yo también pienso lo mismo. Creo que Dios está, como ya conoce la maquinaria que creó y ya sabe cómo se va a comportar, yo creo que predice lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado a imagen de Dios y lo que hace es replicar. Pero ahora sabe que el Dios que lo que va a replicar es algo malo, porque está estropeada la máquina, ¿sí? La está comandando otro espíritu. Sí, una más y seguimos. Yo, que, yo quería hacer una pequeña comparación ya entendiendo lo que me estabas tratando de decir sobre lo de la esclavitud. Y me viene en mente lo que es el ideal del matrimonio, ¿cierto? Que Dios quiere que el hombre sea el líder, no el jefe opresor, sino el líder en la familia. Y que los hijos y que la mujer que sea la mano derecha, que se deje no gobernar, sino que sea la mano que le ayuda al líder para poder hacer el trabajo como familia. Pero el hombre, hay muchos hombres en esa familia, en la familia aquí en la tierra, que ha oprimido a la mujer como esa forma de esclavitud que nosotros entendemos, ¿entiende? Entonces ahora entiendo que el modelo que estás tratando así es algo celestial, que nosotros nos sometamos a Dios como se dice de que la mujer que quiere estar con un hombre dentro de la iglesia, que ella se deje liderar por el hombre siendo el hombre el sumo sacerdote en la casa. Bien, ya vamos a tocar ese tema un poco más adelante, pero ahora lo vamos a dejar como con un paréntesis. Gracias por el aporte. Bueno, vamos a avanzar. Perdón, rápido. Por las dudas, yo ya encontré las citas, las comparto en el grupo, así les quedan para después. Ok. Vamos a leer Efesios 6:5. Si me quieren acompañar, si alguien puede leerlo. Yo lo voy a buscar acá en mi Biblia, así lo tengo. Bueno, Efesios 6:5 dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. bien. ¿Alguien se anima a decir qué es lo que nos está enseñando este texto? Con respecto a lo que estuvimos hablando recién, como para cerrar este mini... Se hace una comparación entre la relación entre Dios y un dueño de siervos o un dueño de esclavos, que eso debería ser, que la relación que tenemos con Dios debería ser repetida en la relación entre un esclavo y su señor. Bien. Te lleva de lo natural a lo espiritual. Bien, entonces, claro, ¿cómo lo llamarías a esa comparación que está haciendo Pablo? ¿Cómo? Claro, si compara algo, una relación entre un ser humano y su siervo, y la relación entre un ser humano y Dios, ¿cómo lo llamamos a eso nosotros? Esclavitud. Quería decir que es Yo creo que es la comparación y contraste. Parábola. una parábola. Ah, ¿qué? Bueno, y es una parábola. Esto por ahí nos puede enseñar varias cosas, pero yo marqué las que a mí me parecieron.
de lo que estábamos hablando. Primero que sabemos que si hacemos la comparación bastante rápido, podemos ver que siervo es lo mismo que esclavo, ¿sí? No solo de forma de palabras que podemos usar diccionarios, sino también en el texto mismo. Te está diciendo cómo, ¿sí? O sea, hace esto cómo. Y eso nos ayuda a mostrar esa parábola, esa relación entre algo natural y algo espiritual, ¿sí? Si te dice que hagas esto como lo tendrías que hacer vos con Dios, ahí te estás dando cuenta que no es una idea que el ser humano tuvo, es una idea que Dios tuvo, ¿sí? Es una idea que desde el principio está. Y vuelvo a repetir, nosotros fuimos los que corrompimos. Y otra cosa más que nos enseña es que si es una idea de Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que tendría que pasar hoy? ¿Sí? Nosotros podemos verla hoy, deberíamos ver ese tipo de relación hoy. ¿Qué piensan? ¿Con quiénes? Escuché una vocecita muy bajita. Perdón, es mi voz aguda. Nosotros tenemos ahora a quien servir también, que es al prójimo, como a Bien. Cristo. Bueno, lo que pienso es que si es una creación de Dios, es algo que nosotros deberíamos ver hoy, ¿sí? Pero así como la luz aumenta, también aumenta las tinieblas, ¿sí? O así como aumenta las tinieblas, Dios también nos da más luz. Entonces, así, si nosotros podemos ver siervos de Dios, ¿sí? Y podemos ver también servidumbre entre seres humanos y seres humanos de forma natural y de forma saludable, por así decirlo, también vamos a ver lo otro, que es lo que nosotros, lo que no tendría que haber, que es esa servidumbre o esclavitud corrompida, ¿sí? Lo que yo les quiero decir con esto es que es una relación que Dios creó, ¿sí? Para que nosotros también podamos aprender un poco más. Entonces, ahora hablando ya específicamente, pero ya vamos a lo específico, ¿sí? Vamos a salir un poco de este marco de ¿cómo se dice?, de controversia que llamamos recién en el grupo. La esclavitud negativa, lo voy a llamar así para poder diferenciarla, esa servidumbre negativa, esa que fue la opresión de muchas personas a lo largo de toda la historia que estuvimos viendo. Esa servidumbre negativa, ¿la podemos ver hoy? Sí, ¿En qué aspecto? Acá en, no sé, Libertador San Martín. Vamos a traerlo más cerca de nosotros. claro, yo más para la zona sur, Buenos Aires, ya directamente trata de personas o esas cosas, pero no sé, quizás algo más simple y en nuestro cotidiano tendría que pensar. Pero está en la opresión a las mujeres, por ejemplo, puede haber un hogar donde se ejerza ese tipo de esclavitud. Trabajos mal pagados, puede ser. Emma, no se te escucha. Se te ha apagado el micrófono del celular. Emma, prende tu micrófono. Gracias. Puede ser que no escuche tampoco. Emanuel, ¿nos escuchás? Ya lo estoy llamando. No, sí, llámalo y yo por acá voy a... Creo que se le apagó el celular porque desapareció el video también. Que no vuelva a gritar Caro, por favor. Me quedó sin batería el celular. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí, amigo. Habla más fuerte porque Caro nos la ¿Ahora? perdió.
La próxima te llevo un cargador portátil, amigo. Bueno, esa fue la parte en la que no preví. Perdón. ¿Cuál fue la parte que no escucharon? Voy a seguir por acá Yo nomás. te había dicho algo, Emma, no sé si escuchaste. No escuché, perdón. No me di cuenta cuando se apagó el celular. Les pido disculpas. Ah, ok. Bueno, te lo digo ahora. Puede ser, acá es como que no se ven cosas así muy grosas, pero sí una cosa podría ser un trabajo mal pagado. Exactamente. Justo Tania había mencionado eso, cuando ella dio el ejemplo de una persona que le cobra alquiler a otra y con esto de la cuarentena no puede trabajar, pero aún así le exige que pague el alquiler. Eh, y vos mencionás esto de un trabajo mal pago. Y yo quiero decirles que sí, por ahí cuando pensamos en esclavitud pensamos realmente en gente con cadenas y realmente nosotros en nuestros días podemos ver ese tipo de relaciones de esclavitud en ese tipo de cosas. O sea, personas con o sea, personas mal pagadas, personas que uno le dice, bueno, pero vos tenés la libertad de hacer lo que quieras y trabajar lo que quieras, pero en realidad no tiene la libertad, si nos ponemos a pensar. No tiene la libertad porque es esclava del sistema. O sea, esa persona no puede hacer lo que quiere, no puede disfrutar. O sea, siempre va a haber una persona que va a estar teniendo esas libertades y otras no. ¿Sí? Emma, Sí. ¿vieron una miniserie que recomendó Gracia en el grupo? De Jeffrey Epstein, el que hacía trato de menores, abuso sexual a menores, también es una forma de esclavitud hoy. Y cualquier relación abusiva también, en que uno pierde su individualidad, también es esclavitud. Exactamente. Bueno, si leemos Efesios 6:9 vamos a ver algo también muy interesante. Y es que, voy a leer Efesios 6:9. Dice, porque al principio, Efesios 6:5 hablaba de una orden básicamente a los siervos. Pero ahora, fíjense, dice, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y es para Él, y que para Él no hay acepción de personas. Cuando nosotros leemos este texto, ¿qué es otra cosa que también podemos aprender dentro del marco de lo que es la esclavitud o la servidumbre? Porque ahora la orden va para los amos. Toto, ¿vos qué pensás? ¿Qué otra cosa nos agrega este texto? Sinceramente estaba mirando la serie. Ay, no te escuché. ¿Qué texto? Bueno, ¿alguien que quiera aportar? Emma, ¿me escuchás? Sí. A mí me llama la atención que le dice como que a los amos que tengan compasión de los esclavos, algo así entiendo, pero a la vez dice que no hay acepción, que para Dios no hay acepción de personas. Es como que te dice, para Dios todos son iguales, pero a la vez te dice a los amos que tengan compasión de los esclavos. Es como que pareciera contradictorio. Exactamente, me gustó lo que dijiste. Lo que Porque... yo veo... Ah, perdón. Sí, dale. Yo Lo que hablo yo porque veo, veo que están todos calladitos, por eso. lo que yo veo es que el texto muestra que todos son esclavos, que los esclavos son esclavos y que los amos también son esclavos. Exactamente, y eso... perdón. Ya se activaron los dos micrófonos. Caro, no necesitas avisar. No le dan bullying.
Bueno, ¿ahí me escuchan? Perfecto, claro. Bueno, problemas técnicos, perdón chicos. Después Agus se va a encargar de editar esta parte, ¿no? Ahí está, mirá. Yo creo que lo que dijo Ulises, ¿eras vos el que habló? HP, P4. No es Nico. Nico, sí. No sé por qué me pareció que era la voz. Bueno. Bueno, lo que dijo Nico y lo que dijo Joaco tienen razón. Pablo está diciendo dos cosas ahora. Está diciendo, siervos, obedeced a sus amos como lo harían con Dios. O sea, hay una relación con Dios que también se ve en esa relación de él con su amo. Pero después Pablo habla con los amos y le dice que traten bien a sus siervos, porque Dios no hace excepción de personas. O sea, más allá de que tengas una relación de amo y esclavo, o maestro y siervo con esa persona, delante de Dios sos igual, ¿sí? Entonces, ahí nosotros podemos entrar en otro terreno, ¿sí? En lo que es la igualdad ante Dios, ¿sí? Entonces, nosotros, si somos amos o somos esclavos, delante de Dios somos siervos, ¿sí? Somos esclavos de Dios. Esa esclavitud buena, por así decirlo, ¿sí? Y ahora Dios nos manda a nosotros que nosotros tratemos a las personas como Dios nos trata a nosotros. ¿Y cómo le llamamos nosotros a eso? Nosotros a eso le llamamos la regla de oro, ¿sí? Amar a tu prójimo como a vos mismo. Vamos a ir a Mateo 7, si me quieren acompañar, Mateo 7, porque ahora resulta que, además de que hay siervos y maestros, o esclavos y amos, también tenemos una relación de igualdad con las personas. Dios nos está diciendo que tenemos esa relación de igualdad, y que es algo muy importante. ¿Alguien quiere leer? Me parece que no voy a alcanzar a abarcar todo lo que quería, pero... Mateo 7, ¿cuánto? 7:12. Ahí leo. El sermón del monte. Así que 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también de hacer vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Bien. Cuando nosotros leemos este texto, que así como queremos que los hombres hagan con nosotros, que nosotros también tenemos que hacer con ellos, ¿en qué contexto lo venía diciendo Jesús? Si ustedes ven desde Mateo 5 viene el Sermón del Monte, y Mateo 6 Jesús viene haciendo la amonestación de que no hagan cosas solamente para ser vistos, y llegamos hasta Mateo 7, donde él dice, vos lo que no tenés que hacer nunca es juzgar a una persona, porque de esa forma en la que vos juzgás a esa persona, vos vas a ser juzgado, ¿sí? Te dice que la forma en la que vos midas, vas a ser medido. Entonces, Toto, vos que leíste, ¿a qué te hace pensar eso entre si vos juzgás, vas a ser juzgado? ¿A quién juzgás y quién es el que te va a juzgar? ¿Qué dinámica ves en esos textos? O sea, en eso que yo te mencioné recién. Yo me pongo a pensar que la misma forma en que nosotros tratamos a nuestro hermano, de esa misma forma Dios nos va a tratar a nosotros, digamos. Exacto. Entonces, esa dinámica, que es la que Toto mencionó, es la que viene hablando Jesús cuando llega al versículo 12, ¿sí? Esa dinámica de que aquello que vos hagas con tu prójimo es lo que Dios va a hacer con vos, ¿sí? Pero después, en el versículo 5, Él llama de una cosa a esa persona,
lo llama hipócrita, dice, si vos mirás la paja que tiene el otro y no mirás la viga que está en tu ojo, si vos querés sacar la paja que está en el ojo pero no sacás la tuya, eso es hipocresía, ¿sí? Y después hace una pequeña comparación entre otra relación humana que podemos tener, que es padre-hijo, y esa comparación es, si vos, siendo malo, vos podés hacer algo por tu hijo y le podés dar lo que te pide, ¿cuánto más Dios no hará con vos, si Dios es bueno? ¿Sí? Esa es la comparación. Y luego de ahí, luego de hacer esa comparación, ahí les dice, todo lo que vos quieras que hagan contigo, vos tenés que hacerlo, ¿sí? Con el otro. Esa es la dinámica que vino haciendo Jesús ahí. Entonces, unos versos más adelante, él dice, haciendo esa dinámica, ¿no es cierto?, entre aquel que quiere juzgar a su prójimo, pero no sabe que si de esa forma también Dios lo va a juzgar, Jesús, en el versículo 13 y 14, él amonesta diciendo que nosotros lo que tenemos que hacer es entrar por la puerta estrecha. Entonces, si venimos siguiendo la dinámica, vemos que entrar por la puerta estrecha es aquella persona que hace con su prójimo lo que quiere que Dios haga con él, ¿sí? ¿Cómo sabemos eso? Porque en el versículo 15, en adelante, él menciona a los falsos profetas, ¿sí? A los falsos maestros. Y esta característica que tienen los falsos maestros es una característica muy particular, y es que ellos tienen algo por fuera que en realidad no es por dentro, ¿sí? En este caso, bueno, dice que son, o sea, son lobos, pero que están vestidos de oveja, ¿sí? Entonces, es la misma dinámica que ustedes van a ver, después si quieren lo pueden ver aparte, desde el capítulo 6, la dinámica de mostrar algo que en realidad no es, ¿sí? Hacerse ver. Si nosotros seguimos la estructura de cómo lo viene armando, vamos a ver que los falsos maestros son los que aparentan algo que no son. ¿Y cómo nosotros llamaríamos aparentar algo que no somos? Yo quiero proponerles que eso significa profesar, ¿sí? Es decir algo, ¿sí? Decir algo. Y aquellos, ¿cuáles son los otros? La contraparte. La contraparte es lo que vemos en los textos más abajo, que dice, todo buen árbol da buenos frutos, ¿sí? Y el árbol malo da malos frutos. Entonces, lo que está queriendo decir es, no importa lo que vos profeses, ¿sí? Lo que digas, sino es lo que ¿qué? ¿Qué es lo que importa? Lo que ¿Mm? Se te cortó, Caro. Lo que haga. Bien. Entonces, si ustedes miran en el pizarrón, van a ver que esa fue la dinámica que pasó con Lucifer y con los seres humanos, ¿sí? A lo largo de toda la historia. Hay una profesión, Lucifer decía, ¿no es cierto?, amar a Dios, pero lo que hacía no era lo que él decía. En esta dinámica que nosotros vemos también entre los hombres es la misma. Tenemos personas que profesan algo y después tenemos los árboles buenos que dan buenos frutos, ¿sí? Entonces, acá viene algo muy importante, porque al final del versículo 21 al 23 dice que van a haber personas que le van a decir Señor, o sea, dicen, no todo el que me dice Señor, Señor, es el que va a ser aceptado, sino aquel que hace la voluntad, ¿sí? Y ahí vemos, no es el que dice, sino es el que hace. Entonces, cuando nosotros hablamos de hacer, también podemos decir ver. ¿Por qué? Porque vos conocés el árbol por el fruto. Entonces, para una persona que no conoce de árboles o no sabe si el árbol es bueno o malo,
lo puede saber a través del fruto, a través de lo que hace. ¿Sí? Esa dinámica entre lo que digo y lo que hago es entre lo que yo no puedo evaluar, que es lo que digo, y lo que yo sí puedo evaluar, que es lo que hago. ¿Cómo podemos saber eso? ¿Por qué? Porque los falsos maestros justamente son aquellos que dicen y no hacen, y son aquellas personas que engañan. En cambio, los frutos es algo que no te puede engañar. Por un lado tenemos los hacedores de maldad y por el otro lado tenemos los hacedores de bien. ¿Logran ver esa dinámica? Capaz no estoy siendo demasiado claro, pero quiero que ustedes sigan el hilo de que desde el cielo hasta ahora tenemos esa dinámica. Lo que se profesa y lo que se hace. ¿Sí? ¿Logran verlo? Bueno. Vamos a ir a Mateo 22 y capaz medio por acá nos vayamos quedando porque veo que se pasó un poco la hora y no quiero pasarme mucho. Pensaba un poco más, pero bueno. Quiero que alguien lea Mateo 22, 36 al 40. 22, 36, bueno. ¿Le echamos? No lo tengo. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Perfecto. Y faltó el 40 que dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bien. Leo, ¿qué conexión encontrás entre ese texto que vos leíste recién y Mateo 7:12? Y lo que estuvimos hablando hace un ratito, de todo lo que es Mateo 7. ¿Qué conexión encontrás? Bueno, sí, todas las cosas que querés que haga. Bueno, primero que todo, que hace referencia que está anexado a la ley a los profetas. La importancia. Esa es una de ellas. Otra, ser sumiso a lo que es a la obediencia. Obedecer los mandamientos y obedecer el mandato de amar a tu prójimo. Hacer lo que tú quieras, como quisieran que le hicieran a ti. Como le está diciendo a él temprano, en verdad. Tiene toda la razón, porque nos da las órdenes. Hay que amar al enemigo. Eso significa que nosotros tenemos que ser sujetos a Dios y sumisos para ser, entre comillas, esclavos, para obedecer al Padre por amor. Bien. Muy bien, muchas gracias. Si en Mateo 7 nosotros encontramos eso, encontramos la regla de oro, lo que yo quiero que hagan conmigo, eso es lo que yo tengo que hacer. ¿Dónde encontramos esa regla de oro en los textos? Porque si es la regla de oro, es algo vital para entrar al cielo. ¿Sí? ¿Puedo decir algo? ¿Sí? Aguántame. Entonces también lo tenemos que ver en estos mandamientos que forman parte de la ley. Sí, Esteban. Rápido nomás. Me resulta interesante ver que acá en el 22:40 dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y en Mateo 7:12 dice, porque esta es la ley y los profetas. Bien, ahí hay una conexión. Y ahora, la otra conexión, ¿cómo conectás esa ley de Mateo 7:12 con la ley que aparece en estos textos de Mateo 22, 36 al 40? ¿Qué conexión encontrás entre esas dos leyes? Yo veo que está el amor a Dios y el amor al prójimo. Bien, ¿cuántos mandamientos hay? Nico. 10 mandamientos. ¿A eso te referís, Norma? ¿De los 10 mandamientos, que hay 4 y 6? Sí, pero No. Jesús dijo uno nuevo.
siempre serían 11. Emma, ¿podrías repetir la pregunta? ¿O querés la respuesta simplificada, 2 mandamientos o un mandamiento? Estamos en Mateo 22, 36 al 40. ¿Cuántos mandamientos hay ahí? 2. 2 mandamientos, ¿no? Bien. ¿Cuáles son esos? Amar a Dios y amar al prójimo, ¿sí? Ahora, esto es ley. Ahora, en Mateo 7:12 también tenemos una ley. ¿Qué conexión hay con Mateo 7:12 con Mateo 22? La regla de oro de Mateo Creo que la 7:12. conexión que ¿Cómo? Creo que la conexión que hay, bueno, además de lo que dijeron, ¿no? Que debemos amar como a nosotros mismos. Ese espejo que se hace del amor a los demás, teniendo como parámetro el amor que tenemos por nosotros. Entonces, en Mateo 7:12 tenemos la regla de oro. Y en Mateo 22, 36 al 40, tenemos 2 mandamientos. ¿Cuáles son esos 2 mandamientos? Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Ahora, ¿qué relación hay entre esto y esto? La regla de oro. ¿Con quién nos relaciona? Con el prójimo. Perfecto. Entonces acá nosotros podemos ver esta conexión, ¿sí? La regla de oro está conectada ¿con qué mandamiento? ¿Con el mandamiento 1 o con el mandamiento 2? 2. Bien. Entonces acá podemos ver que el mandamiento 2, le vamos a poner segundo mandamiento. El segundo mandamiento es igual a ¿qué? A la regla de oro. A la regla de oro. ¿Van siguiendo? Bien. Ahora, esos mandamientos, el mandamiento 1 y el mandamiento 2, ¿en dónde están, de dónde fueron sacados? O sea, son un resumen de qué mandamientos. Agus lo dijo. Son un resumen de los 10 mandamientos. ¿Sí o no? Sí. Sí. Bien. Entonces, el segundo mandamiento. ¿Dónde podemos encontrar ese segundo mandamiento? En la ley. Este mandamiento de acá. En Éxodo 20, en los últimos 6 mandamientos. El Levítico 19, 17 también. Bien. Entonces, cuando nosotros vamos a Éxodo 20, nosotros vamos a ver que tenemos 10 mandamientos. ¿Sí? Pero ese mandamiento por el cual nosotros vamos a ser probados, que es el de la regla de oro, no sé si siguen la lógica, cuando nosotros vimos en Mateo 7, vimos que entrar por la puerta ancha es justamente hacer eso, ¿sí? La regla de oro. Es, básicamente te está diciendo, vos querés ir al cielo, cumplí la regla de oro. Esa regla está relacionada con los 2 mandamientos, pero específicamente con el segundo, que es lo que nos relaciona con nuestro prójimo. Y cuando nosotros vamos a Éxodo 20, encontramos que ese segundo mandamiento en realidad es un resumen de qué mandamiento, Nika. Yo decía, literalmente está en Levítico 19, 18, pero es un Sí. resumen de los 4 mandamientos que refieren al prójimo en Éxodo 20. ¿Cuáles son esos mandamientos? Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás.
no cometerás adulterio. Eso Son me los estás últimos preguntando. 10. Exactamente. Entonces, podemos ver que este segundo mandamiento, que a su vez es la regla de oro, a su vez también son los 6 mandamientos. ¿Sí? Son los 6 últimos mandamientos. Está todo relacionado con nuestra relación con el prójimo. ¿Y cómo es nuestra relación con el prójimo? Nosotros dijimos hace un momento que nuestra relación con el prójimo es de igualdad, ¿sí? Porque todos somos siervos de Dios, ¿sí? Por más que nosotros tengamos esposa, hijos, amigos, hermanos, o siervos, o maestros, delante de Dios hay igualdad, ¿sí? Es ama a tu prójimo como a ti mismo, es lo mismo que decir regla de oro, es lo mismo que decir segundo mandamiento, o es lo mismo que decir 6 últimos mandamientos. Y ahora, ya metiéndonos más en nuestra historia, y vamos a dejar medio por acá, para que no se nos extienda demasiado, ¿qué formas de desigualdad encontramos nosotros en nuestra historia? ¿Qué formas de desigualdad encontramos? Si ustedes estuvieran más o menos al tanto de las noticias, sobre todo de esta última semana, se van a dar cuenta que hay una gran desigualdad en el mundo racial, hay una gran desigualdad en el mundo por la religión que profesás, hay una gran desigualdad en el mundo por el género que tenés, y hay una gran desigualdad en el mundo también por el país donde te tocó en suerte nacer. Entonces, yo quiero que ustedes logren hacer la conexión de que lo que nosotros pudimos ver que pasó a lo largo de toda la historia, desde Noé hasta nuestros días, es lo mismo que está pasando hoy, ¿sí? Nosotros estamos viendo esa desigualdad, estamos viviendo la desigualdad, la podemos ver en varios lugares, incluso cuando somos un poco más específicos y somos un poco más meticulosos, podemos ver que incluso hay esclavitud hasta el día de hoy en lugares donde nosotros no pensamos que hay, por personas que no pueden acceder a ciertos recursos o a ciertos beneficios porque no tienen dinero, porque no son esclavos del sistema. Esa desigualdad que nosotros hemos visto en todas las otras historias, esa misma desigualdad está hoy, incluso está más acentuada y quizás hasta podría decir que es más peligrosa porque no estamos completamente apercibidos de que eso realmente está pasando. Y hay personas que no son tan conscientes realmente de que eso pasa. Y eso es lo que lo vuelve algo peligroso. Entonces, si nosotros, a su vez, somos siervos de Dios, todas las reformas que nosotros podemos hacer no tienen otro propósito más que servir a otros de forma principal, porque Dios nos está trayendo esas reformas para que nosotros podamos servir a otros, no para que nos sirvamos a nosotros mismos. ¿Cómo sabemos eso? Justamente por la regla de oro. Entonces, ¿cómo podemos llamar la desigualdad el día de hoy? Lo podemos llamar nacionalismo, lo podemos llamar racismo, lo podemos llamar sexismo, ¿sí? Con esto de las diferencias entre hombres y mujeres, el femicidio, lo podemos llamar también homofobia, ¿sí? Incluso lo podemos ver entre clases sociales dentro de una misma sociedad. Todo ese tipo de desigualdad va en contra de eso, va en contra de la regla de oro, va en contra de esos 6 mandamientos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros decimos regla de oro, cuando nosotros decimos amar a tu prójimo como a vos mismo, ¿qué tendemos a pensar? Tendemos a pensar que sí hacemos eso, ¿sí?
es la respuesta natural, ¿sí? Y es la respuesta que cualquiera de nosotros quizás tiene, amar a tu prójimo como a vos mismo. Pero en cambio, cuando nosotros ya a eso, a la igualdad, que es algo que, a la regla de oro, que es algo un poco vago, lo decimos igualdad y lo llamamos nacionalismo, que es ese orgullo patrio que las personas suelen tener, lo llamamos racismo, sexismo, homofobia, ya toma otro tinte, porque pasa de ser algo que nosotros no podemos ver a ser algo que sí podemos ver, que lo podemos medir realmente, que lo podemos corroborar en nuestra historia. Entonces, ¿por qué es importante, y con esto voy a cerrar para poder seguir el sábado que viene, por qué es importante que nosotros tengamos presente la desigualdad actual? Repito, nacionalismo, sexismo, racismo, homofobia. ¿Por qué es importante que nosotros practiquemos esa igualdad hoy? Y es nuestra obra de reforma, es lo que debemos hacer. Debemos entender el contexto nuestro para poder transformar y cumplir lo que Dios quería. Bien, Mica, pero... Porque es lo que Dios quiere y porque es una demostración también de nuestra relación con Dios, de que realmente amamos a Dios. Exactamente, a eso iba. Si nosotros profesamos y no hacemos, en realidad nuestra profesión no sirve de nada. Entonces, la regla de oro, los últimos 6 mandamientos, el amor al prójimo o el segundo mandamiento que vimos en Mateo 22, eso nosotros ahora le cambiamos el nombre, ya no lo llamamos así, lo llamamos nacionalismo, racismo, sexismo, homofobia, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos que amamos a Dios, pero somos nacionalistas, sexistas, racistas, homofóbicos, en realidad nuestra profesión pasa a ser como la profesión que hizo Lucifer, ¿sí? Porque Lucifer profesaba amar a alguien que era completamente superior y estaba fuera de su alcance, Dios, y no amaba a un ángel. El ser humano muchas veces hace lo mismo. Profesa amar a alguien que no ve, profesa amar a alguien que no logra comprender, pero no puede amar a alguien o no sabe amar a alguien que tiene al lado, ¿sí? Entonces es importante que nosotros tengamos esto en cuenta para próximos estudios, porque de esto depende nuestra preparación. De esto depende si nosotros entramos por la puerta estrecha o entramos por la puerta ancha, ¿sí? Recuerden que por la puerta ancha iban los que profesaban, pero no hacían. Así que bueno, voy a dejar acá, y la respuesta a la pregunta que yo hice es parábola. Nosotros, para poder amar a Dios, primero tenemos que amar a nuestro prójimo, porque nuestro prójimo es una parábola de lo que va a ser de lo que es nuestra relación con Dios, como bien dijo Esteban. Así que voy a dejar acá, quería avanzar un poquito más, pero realmente igual fue de mucho provecho porque pudimos debatir y compartir ideas, y generó muchísimo más controversia de la que yo pensé que iba a generar. Y eso por un lado está bien porque generalmente aquellas cosas que más nos cuesta aceptar son las cosas que más necesitamos en ese momento. Así que bueno, vamos a hacer una oración y cerramos y continuamos el sábado que viene, ¿les parece? Bueno, oremos. Querido Dios, gracias por este sábado, gracias por este estudio que nos hace tan bien, porque sabemos que no tenemos idea, mi Dios, de cómo eres, que no sabemos si te amamos y no logramos comprenderte. Por eso te damos gracias por este estudio, porque sabemos que si podemos amar a nuestro prójimo y poder aprender del que tenemos al lado, va a ser mucho más
fácil y va a ser mucho más accesible que nosotros podamos alguna vez amarte. Siendo sinceros, Señor, nosotros somos muy pequeños y no entendemos tu grandeza, por eso te pido que nos ayudes a poder vislumbrarte a través de nuestro propio. Gracias por este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Emma. Muchas gracias. Nada, Muy tengo permiso interesante. para seguir Hola, el perdón. Feliz semana.